Era sábado por la mañana en Teherán. Los iraníes se dirigían al trabajo como cualquier otro día. Y de repente, el cielo estalló. Lo que pasó en las próximas horas cambiaría el Medio Oriente para siempre, porque ese día murió el hombre que había gobernado Irán con puño de hierro durante más de 3 décadas. Esto es lo que realmente ocurrió. El 28 de febrero de 2026, a las 10 de la mañana, hora local, Israel y Estados Unidos lanzaron una operación militar masiva y coordinada contra Irán. Según informes del New York Times y Al Jazeera, la CIA llevaba meses rastreando los movimientos del ayatolá Ali Jamenei, monitoreando cómo los oficiales iraníes se comunicaban durante períodos de crisis. Cuando la inteligencia estadounidense confirmó que Jamenei estaría en su despacho dentro de su residencia esa mañana, se tomó la decisión de adelantar el ataque que originalmente estaba planeado para la noche, aprovechando la oscuridad. El congresista republicano Mike Turner declaró en CBS que Israel actuó de forma unilateral usando inteligencia americana. No fue una operación de las dos naciones al mismo tiempo, sino Israel usando información de EUU. Jamenei tenía 86 años. Había sobrevivido un intento de asesinato en 1981 que le costó el uso de su brazo derecho. Había gobernado Irán desde 1989, cuando sucedió al fundador de la República Islámica, el ayatolá Khomeini. Durante 36 años controló el ejército, el poder judicial, los medios de comunicación estatales y las decisiones estratégicas del país, incluyendo el programa nuclear. Ese sábado, su oficina fue alcanzada directamente. Irán tardó hasta el domingo 1 de marzo en confirmar oficialmente su muerte. La agencia estatal IRNA informó que se declaraban 40 días de luto nacional. El presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó el asesinato como un gran crimen que no quedaría sin respuesta. Lo que ocurrió después fue algo sin precedentes. Mientras algunos iraníes salían a las calles a llorar, otros celebraban. Videos verificados por Reuters mostraron escenas de júbilo en Teherán, en Karaj, Isfahán, Shiraz, Kermanshah y otras ciudades. En Delorán, la gente derribó una estatua de Jamenei mientras la filmaba. Según NPR y Human Rights Activists News Agency, más de 7.000 personas fueron asesinadas durante las protestas de diciembre de 2025 y enero de 2026 bajo su mandato. Para muchos iraníes, ese día era el fin de una era de represión. El príncipe heredero en el exilio, Reza Pahlavi, declaró el fin de la República Islámica, aunque luego matizó que era solo el comienzo de un proceso de cambio. Pero la muerte de un dictador de 36 años no significa automáticamente libertad. CNN informó que Israel afirmó haber matado también a la mayoría de los líderes militares de alto rango en los primeros ataques, incluyendo al jefe del Estado Mayor y al comandante de la Guardia Revolucionaria. Irán activó un consejo de transición de 3 personas: el presidente moderado, Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial y un clérigo, Alireza Arafi. Este consejo debía gobernar hasta que la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos islámicos, eligiera a un nuevo líder supremo. Pero con los ataques continuando, nadie sabía cuánto tiempo tardaría eso. Jamenei murió como vivió, con el mundo mirando, sin haber designado un sucesor claro. En 4 décadas, construyó un estado de control total. Ahora ese estado enfrenta su mayor prueba. Lo que viene después, nadie lo sabe. Pero una cosa es segura: el Medio Oriente que conocíamos ha cambiado para siempre. Si quieres entender qué pasa ahora en Irán, tenemos otro video explicando exactamente eso. No te lo pierdas.